Bienvenidos a Top Inconforme, vuestro canal de tecnología y filtraciones, un día más. Hoy venimos con una comparativa. Como muchos de vosotros, ayer estuvimos viendo la keynote de Apple y vimos los nuevos productos que sacó. Uno de los más interesantes a nuestro modo de ver fue el iPad Air 2020. Un iPad que renovó con el diseño de los iPad Pro y que nos quedó una duda, por lo menos a nosotros, de que no sabíamos si era una mejor compra al precio que salió este iPad Air, el iPad Pro de 2020 o el iPad Air de 2020. Por lo cual esta comparativa viene a ver esas diferencias que existen entre los equipos, que os adelantamos que son algunas, pero no muchas, y que hay que tener en cuenta a la hora de comprar el dispositivo y sobre todo teniendo en cuenta lo que cada uno necesite para su uso personal. Vamos a empezar hablando de las dimensiones de los dispositivos, que son bastante iguales. Aunque el iPad Pro tiene una pantalla de 11 pulgadas, el iPad Air tiene una pantalla de 10,9 pulgadas, pero luego a la hora de las dimensiones son prácticamente iguales. Donde sí que encontramos diferencias es evidentemente en el tamaño. El iPad Air solo lo tenemos en esta versión de 11 pulgadas, mientras que el iPad Pro lo tenemos en una versión de 11 pulgadas y de 12,9 pulgadas. Evidentemente, si quieres la versión de 12,9 pulgadas, pues solo puedes ir por el iPad Pro. A favor del Air también tenemos los colores. En el iPad Pro solo tenemos dos colores y, como hemos visto en el iPad Air, tenemos una variedad más amplia de colores. Aunque realmente, por lo menos personalmente, yo a esto no le doy mucha importancia porque estos equipos que son tan caros normalmente se suelen llevar con una funda que acaba tapando el color de estos elementos. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de un tema como el audio, y aquí sí que empiezan las diferencias entre la gama Pro y la gama Air. Para el iPad Air tenemos dos altavoces estéreo, mientras que para el iPad Pro tenemos 4 altavoces. Aquí empezamos viendo algunas diferencias que podíamos esperar. Apple lo hace siempre muy bien en el tema del sonido, todos sus dispositivos suenan bastante bien. Ahora, evidentemente, sonará mejor en el Pro que en el Air, aunque no nos queda duda de que en el Air también tendrá un muy buen sonido. En el desbloqueo del dispositivo tenemos también diferencias. Tenemos el Face ID para el iPad Pro y tenemos el Touch ID en el botón que está colocado en la parte superior para el iPad Air. En los tiempos que corren, evidentemente, yo creo que es mejor incluso tener el Touch ID, porque cuando tenemos las mascarillas, al final el Face ID falla mucho y estás metiendo el código todo el día, y cualquiera que tenga un iPhone con Face ID sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, al final todo esto pasará y estos dispositivos irán más largos. Esto, como otras cosas, es una cuestión de consideración personal de cada uno. En los accesorios, que es un sitio donde podríamos esperar diferencias entre los dos dispositivos, es un sitio donde no las tenemos. Ambos son compatibles con el Apple Pencil de segunda generación, que se puede cargar de forma magnética poniéndolo en un lateral del dispositivo, así como con los teclados nuevos de Apple, los Magic Keyboard, que son unos buenos teclados, pero evidentemente son muy caros. Pero este iPad Air también tiene compatibilidad, al igual que el Pro, y evidentemente también lo tendrá con los de Logitech, que desde aquí os recomendamos un poco más que los de Apple, ya que, bueno, yo tengo aquí por ejemplo uno y funcionan bastante bien, y la verdad es que se suelen quedar a la mitad de precio más o menos, lo cual es un ahorro significativo. Eso sí, tened en cuenta de que suelen pesar más que los de Apple. En la pantalla tenemos dos pantallas bastante parecidas entre los dos dispositivos, evidentemente hablando de los modelos de 11 pulgadas, porque si hablamos del de 12,9 pulgadas pues hay diferencias. Tenemos una densidad de píxeles por pulgada muy parecida, prácticamente idéntica. Aquí la mayor diferencia viene por el hecho de que el Pro tiene una pantalla ProMotion con 120 Hz, mientras que el Air no la tiene y se queda con una tasa de refresco de 60 Hz. También un pequeño dato que a la gente que utilice el iPad en el exterior es posible que le interese, es el hecho de que tenemos 600 nits de brillo para la pantalla del iPad Pro, mientras que se queda en 500 nits de brillo las del iPad Air. Son dos pantallas bastante brillantes, pero en el exterior se verá mejor esta pantalla del iPad Pro que la del iPad Air. Vamos a hablar ahora del hardware de los dispositivos. Hemos visto cómo estos iPad Air se han presentado con los últimos procesadores de Apple, con el procesador A14, mientras que los iPad Pro que se presentaron hace algunos meses se presentaron con el A12Z. Que no os engañen con la nomenclatura del procesador. Los procesadores A12X o Z de los iPad Pro son procesadores muy potentes y son versiones mejoradas del procesador A12. Deciros que, por ejemplo, para que tengáis una idea, tenemos una CPU de 8 núcleos y una GPU de 8 núcleos
para el A12Z, mientras que en el A14 tenemos una CPU de 6 núcleos y una GPU de 4 núcleos. Esto nos da una idea de la potencia de los dispositivos. Evidentemente habrá que esperar a las pruebas de rendimiento de ambos dispositivos, aunque no creo que para la mayoría de tareas nadie vaya a necesitar más potencia que la que ya tienen estos dos equipos, pero no os dejéis engañar porque el procesador del iPad Air sea más nuevo y por eso tenga que ser mejor. El procesador A12Z es un procesador muy potente de la gente de Apple y que puede mover cosas que ni siquiera os pensaríais que puede. En el almacenamiento también radica otra de las diferencias de estos dispositivos. El iPad Air parte de 64 GB. Apple debería haber estirado un poco más esta capacidad hasta los 128, como ha hecho en el iPad Pro. Si quieres más capacidad, en el iPad Air puedes coger 256 GB, mientras que en el iPad Pro puedes coger hasta 1 TB de almacenamiento, si no me equivoco, aunque creo que había una versión de 2 TB de almacenamiento. En las cámaras, que sabemos que no son muy importantes para estos dispositivos, tenemos algunas diferencias. El sensor LiDAR, que es para el iPad Pro, que no tenemos en el Air evidentemente, y también tenemos un gran angular en el iPad Pro que no tenemos en el iPad Air. Tenemos un mejor sistema de cámaras en el iPad Pro que en el iPad Air, pero bueno, tampoco creemos que esto sea tan relevante tratándose de una tablet, aunque si eres una persona que trabaja evidentemente con el sensor LiDAR, pues tienes que ir a por el iPad Pro ya que el Air no lo tiene. Decir que estas cámaras, aunque no son las mejores cámaras que podemos encontrar, son capaces de grabar vídeo a 4K 60 FPS, lo cual nos da una idea de que bueno, son unas cámaras por lo menos competentes. Llega la hora de hablar del precio de los dispositivos y este quizás sea también uno de los factores más importantes para decidir si todas estas cosas que hemos visto que hay de diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro son justificables en el precio o no. El iPad Air ha salido con un precio para la versión de 64 GB de 649 euros, mientras que el iPad Pro tiene un precio para la versión de partida de 128 GB, que es el doble de almacenamiento, de 879 euros. Pasamos ahora a una pequeña valoración. Para la mayoría de la gente, evidentemente está este iPad Air con un diseño renovado como el iPad Pro, tenemos unas muy buenas funciones, un hardware actualizado y un precio que parece razonable con las diferencias que tiene con el iPad Pro. Es para la mayoría de la gente. Si eres uno de estos usuarios que necesita alguna de las características que tiene el iPad Pro, evidentemente deberías ir a por el iPad Pro antes que por el iPad Air. Pero si no sabes si necesitas esas cosas que tiene el iPad Pro, que no tiene el iPad Air, evidentemente eres uno de esos usuarios que tiene que ir a por el iPad Air. La pantalla de 120 Hz está muy bien, pero no se nota tanto como podríamos esperar. El procesador, los altavoces, el sistema de desbloqueo son cosas que luego no son tan importantes en un iPad, aunque son cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ya la valoración más personal de cada uno la tenéis que hacer. Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión en comentarios y cuál pensáis que de los dos es la mejor compra viendo el precio al que están. Así que nada, esto ha sido todo desde Top Inconforme, esperamos que os haya gustado el vídeo, como siempre. Ya sabéis, si ha sido así podéis darle al like y suscribiros al canal y esperamos veros en próximos vídeos.